Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Josué, capítulo 3. Como siempre, oremos antes de iniciar. Buen Dios, que al ver el rol de Josué y notar el cómo tenía que colocar a prueba el llamado que tú le habías hecho, podamos nosotros también tener la misma seguridad y confianza al avanzar cuando nos llames a una tarea. En nombre de Jesús, amén. Josué capítulo 3 nos narra la historia del regreso de los espías. O sea, los espías regresan al final del capítulo 2. Entonces, en el capítulo 3, Josué se levanta y dice que llega con todos los hijos de Israel hasta el Jordán. Y antes de pasarlo, dice que durante 3 días los oficiales van por todo el campamento diciendo: cuando vean el arca del pacto, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca por este camino. Pero que hay una distancia entre el arca y vosotros, no os acerquéis. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y luego dijo a los sacerdotes: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Aquí, nuevamente, Josué capítulo 3, el actuar de Josué refleja mucho el actuar de Moisés. Cuando Moisés iba a encontrarse con Dios en el Sinaí, en Éxodo 19, hay un mensaje similar que Dios le manda a través de Moisés al pueblo, y era que se santificaran, porque precisamente se iban a encontrar con Él. Entonces debían estar apartados de todas aquellas cosas que de una u otra forma podrían llegar a poner en peligro la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces, una vez más vemos a Josué actuando como Moisés. Lo mismo más adelante, cuando dice el texto que ellos tomaron el arca del pacto, los sacerdotes fueron delante del pueblo. Jehová dice a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás esto a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando hayáis llegado a la orilla del agua del Jordán, os detendréis en el Jordán. Entonces, miren que Dios le dice a Josué: a partir de este momento yo te voy a hacer famoso, voy a engrandecerte, y voy a hacer las mismas cosas que hice con Moisés, pero ahora las voy a hacer contigo. Aquí es bien interesante, porque pónganse en los zapatos de Josué por un momento. Acaba de morir el gran líder de Israel. En este momento, aunque la primera generación de israelitas que había salido de Egipto había muerto, de una u otra forma Moisés estaba en la conciencia colectiva de las personas como el líder, como la persona sobre la cual reposaba el éxito de los proyectos, como la persona que Dios había escogido para llevar al pueblo a Canaán. Pero ahora Moisés está muerto. Y ante la ausencia de Moisés, tiene Josué ahora que levantarse como el líder y llenar los zapatos del líder y actuar como actuaba el líder. Yo imagino que Josué, por eso Dios le dice 3 veces en el capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. O sea, no vayas a ser cobarde, dale para adelante, no vayas a retroceder, sigue avanzando. Porque era difícil llenar el rol de Moisés. A veces cuando un joven tiene que llenar el rol de una persona con muchísima experiencia, todo el mundo dice: le va a quedar grande, ese no sabe, es que ese no tiene experiencia, es que ese es un muchachito. Entonces, de hecho, y esos son los que, entre comillas, más repiten el versículo de nadie tenga en poco tu juventud. Entonces, los mismos que repiten nadie tenga en poco tu juventud son los mismos que andan diciendo después: no, es que es demasiado joven, ese no va a servir. Y seguramente esto era lo que decían de Josué: no, ese es demasiado joven, ese no va a servir, ese no le llega ni a los tobillos a Moisés. Moisés sí era el verdadero líder. Entonces, Josué está en un momento crítico, porque no solo era la conquista. En este momento él tenía que pasar a todo este mundo de personas a través del Jordán. Y entonces allí es donde entra la historia del capítulo de hoy, donde Josué va y les dice a los sacerdotes que vayan adelante. Y entonces los sacerdotes van delante del pueblo. Y bueno, era el gran reto, era el primer día en la oficina de Josué, por así decirlo. Era el día en que iba a manejar el gran conflicto de tener que cruzar el Jordán. Se manifestaría Dios con Josué, estaría él y le demostraría que efectivamente lo iba a conducir a un camino de victoria. Entonces Josué le dice a Israel: bueno, acercaos, escuchad las palabras de vuestro Dios. Aquí entonces se relata, ¿no? Josué diciéndole al pueblo que Dios los ha traído a este punto, van a pasar por el Jordán, que luego se iban a tomar un hombre por cada tribu, y que
cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová se mojen las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán. Y el resto del capítulo 3 nos dice que efectivamente esto ocurrió, que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llegaron al Jordán y cuando los pies de ellos se mojaron en la orilla del agua, entonces se detuvieron las aguas y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto se permanecieron firmes sobre el suelo seco en medio del Jordán hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán y todo Israel pasó por el cauce seco. Entonces, esto aquí nos vuelve a llevar a la historia de Moisés cuando abre el Mar Rojo. Si bien acá no tienen un ejército de egipcios persiguiéndolos a las espaldas, el cruce del Mar Rojo también fue un momento decisivo para el liderazgo de Moisés. De hecho, Moisés se angustia, ¿no? Cuando ve el ejército, el mar, dice, nos van a derrotar. Y entonces Dios le dice, tranquilo, mijo, tranquilo que aquí estoy yo. Yo te voy a solucionar esos inconvenientes. Y cuando Moisés logra cruzar el Mar Rojo con el pueblo de Israel, el primero, por un lado, Moisés entiende que efectivamente Dios estaba con él y que Dios lo iba a conducir y de que esa voz que había hablado con él le estaba dando la seguridad de que él lo había llamado a esa misión, de que él lo había llamado a ese cargo, de que él lo había llamado a ese puesto y de que efectivamente entonces él lo iba a capacitar y lo iba a imbuir de su Espíritu Santo para que terminara la obra que él había comenzado. Y por otro lado, ante el pueblo de Israel, imagínense al pueblo de Israel todo angustiado, paniqueado, y de repente ven que Dios a través de Moisés abre el Mar Rojo. El momento es clave porque a partir de allí ellos confían en Moisés como un líder. Porque a veces la gente confía en el líder y el líder se forja como líder en medio de las dificultades y en medio de las situaciones difíciles. Cuando nadie piensa que las cosas van a salir bien. Cuando todo el mundo está esperando un fracaso, es allí entonces donde surge el líder y dice, no, hay un camino y vamos por ese camino. Y cuando el líder llega al otro lado del camino, todo el mundo se va a mirar y va a decir, este era el líder que necesitábamos y lo iban a aplaudir. Eso pasó con Moisés y ahora mismo también está pasando con Josué. Un cuerpo de agua que toca cruzar y entonces efectivamente se cruza. Ya aquí, no, obviamente Josué no toma la vara y está en el mar. Aquí todo esto opera a través del arca del pacto y de los sacerdotes del Señor. Pero lo interesante es que el río se abre por acción de Dios, pero se abre por acción de Dios para que el pueblo confíe en Josué como líder, para que entiendan que así como Dios había estado con Moisés y los había cruzado por el Mar Rojo, ahora era Dios capaz de cruzarlos por el Jordán. Y que de la misma forma en que con Moisés habían conquistado, con Josué también iban a conquistar. Entonces este era un mensaje para el pueblo, era un mensaje para decirles al pueblo que la persona que Dios había escogido efectivamente estaba hecha para el puesto, aun si ellos o él mismo dudaba de ese llamado, de que para la misión que Dios había designado para Josué, él era el hombre que debía cumplirla. La gente podría decir muchísimas cosas, pero Josué era el hombre. Y esto lo muestra Dios a través de la apertura del río Jordán. Ahora, en los momentos cuando Josué ve esto, yo imagino que en Josué hay un sentimiento de confianza. No propiamente en sí mismo, sino en la seguridad que da saber que si Dios te envía una misión, Dios también va a estar contigo mientras tú la cumples. Dios, así como hizo con Josué, hoy nos puede estar llamando a desafíos grandes. Dios no te va a obligar a que tomes el desafío, pero Dios nos puede estar llamando a desafíos grandes. Desafíos que involucran muchas veces, como decíamos en estos días, salir de la zona de confort. Desafíos que probablemente la gente te va a decir, tú no estás listo, tú eres quizás tan solo un muchacho, ¿tú para qué te pones a pensar y a soñar en grande? Pero Dios te ha llamado para cosas grandes, así como había llamado a Josué a cruzar el Jordán. Y así como él le demostró a Josué que iba a estar con él para cruzar el Jordán y para conquistar Canaán. Si Dios te está llamando a una misión, si Dios te está llamando a una vocación, si Dios te está llamando a un puesto, si Dios te está llamando a un desafío, es porque Él va a estar contigo y porque Él va a abrir los Jordanes que sean necesarios para cumplir la misión que Él tiene contigo y con tu vida. Que podamos hoy nosotros tener la misma confianza que se generó en Josué al saber que Dios estaba con él y para poder afrontar los desafíos del futuro, que esa misma confianza puede estar con nosotros y que cuando miremos los desafíos futuros que vienen a nuestra vida, podamos entender que ese Dios, que es el Señor de toda la tierra, dice el versículo 13, que abrió el Jordán, también puede abrir los Jordanes de nuestra vida y cruzarnos a través de las dificultades que puedan llegar. Que el Señor te bendiga.